a la Nueva Jerusalén por la misma puerta? No. Porque según leímos en Apocalipsis 22 y el versículo 14, dice, bienaventurados los que guardan sus mandamientos, para que su potencia sea en el árbol de la vida, y ahora escuchen bien, y que entren por las puertas en la ciudad. Es decir, que los vencedores van a entrar por todas las puertas. Ahora yo pregunto, ¿por qué puerta va a entrar usted? ¿Por qué puerta voy a entrar yo? La respuesta es muy sencilla. Escuchen bien. Los 12 hijos de Jacob en realidad representan 12 diferentes tipos de personalidad. Hoy en día los psicólogos dicen que hay 4. Pero la Biblia enseña que hay 12 rasgos de personalidad, 12 diferentes tipos de personalidad. Y toda persona en el mundo tiene los rasgos de personalidad que tenía uno de los hijos de Jacob. ¿Por cuál puerta entraremos nosotros? En realidad entraremos por la puerta del hijo que se parecía a nosotros, que tenía el mismo rasgo de carácter que nosotros. Obviamente no vamos a entrar por 12 puertas a la vez. Los que van a vencer van a entrar por diferentes puertas, dependiendo del tipo de personalidad que tengan. Y ustedes dicen, ¿cómo así, pastor? Vamos a Génesis 49 y vamos a leer los versículos 1 y 2. Génesis, el capítulo 49 y los versículos 1 y 2. Y se van a dar cuenta que lo que les estoy diciendo es la verdad. Aquí Jacob reúne a sus hijos y va a describir en este capítulo el carácter de cada uno de sus hijos. Y quiero que noten cuidadosamente Génesis 49 y el versículo 1 y 2. Dice, y llamó Jacob a sus hijos y dijo, juntaos y os declararé lo que ha de acontecer en los días venideros. Otras versiones dicen, les voy a contar lo que va a suceder en los últimos días o los días finales. Es decir, les voy a mostrar lo que va a suceder al final de la historia. Yo pregunto entonces, ¿van a estar vivos los hijos de Jacob al final de la historia? Obviamente que no. Todos están muertos. Cuando Cristo venga los va a resucitar. Pero ellos no van a pasar por la tribulación final, como se dice de los 144,000. Es decir, que cuando dice aquí que Jacob junta a sus hijos y les dice, yo les voy a explicar a ustedes lo que va a acontecer en los últimos días, está hablando de los que van a vivir en este mundo en los últimos días, que van a tener rasgos de carácter semejantes a los rasgos de carácter que tenían los hijos de Jacob. Versículo 2 dice, juntaos y oíd, hijos de Jacob, escuchad a vuestro padre Israel. Y luego entonces Jacob procede a describir los caracteres de sus 12 hijos. Y está explicando en realidad lo que va a acontecer en los últimos días con los caracteres de esos hijos, porque los hijos no van a estar vivos en los últimos días. Solo van a vivir cuando Jesús venga. ¿Están entendiendo lo que estoy diciendo? Es decir, que al final de la historia va a haber gente que tiene los 12 rasgos de carácter que tenían los hijos de Jacob. 12 diferentes tipos de personalidad. Gente con los mismos defectos de carácter. Gente ladrona, gente envidiosa, gente asesina, gente idólatra, gente fornicaria. Pero que por la gracia de Dios, como los hijos de Jacob vencieron lo que menciona el libro de Apocalipsis, en cuanto a los que están fuera de la ciudad, vencieron los que están adentro, y por lo tanto los ángeles les permiten entrar por la puerta que lleva el nombre que denota su rasgo de personalidad. Ahora, ¿saben? Hay algo interesante, y es que en las puertas de la ciudad falta
En realidad faltan dos nombres de los hijos de Jacob. Falta en primer lugar el nombre de Efraín. Y la razón es que en el libro de Oseas dice, Efraín se ha juntado a sus ídolos, abandonadlo. Es decir, que Efraín se tornó una nación idólatra y por lo tanto no está. Otro individuo que no está es Dan. Si ustedes leen Génesis 49:17, se van a dar cuenta por qué Dan no está. Porque tenía un carácter tan depravado, tan como Satanás, que habrá la mayoría de la gente en el mundo que va a tener ese rasgo de carácter y no lo vencerán y por lo tanto no entrarán en la santa ciudad. Génesis 49 y el versículo 17, fíjense lo que se dice de Dan. Será Dan serpiente junto al camino, víbora junto a la senda. Yo pregunto, ¿quién es la serpiente? ¿Quién es la víbora? Satanás. Dice que muerde los talones del caballo y hace caer hacia atrás, ¿qué cosa? El jinete. Dan tenía el rasgo característico de Satanás, de la serpiente, de la víbora, que trata de lograr que la gente caiga del caballo, es decir, que caiga en pecado. Por eso ni Efraín ni Dan están en los nombres que se encuentran sobre la santa ciudad. ¿Saben ustedes? Es interesante también que los 12 fundamentos de la ciudad tienen los 12 nombres de los apóstoles del Cordero. Y saben que hay un individuo que falta en la lista de los fundamentos. ¿Quién? Judas. Porque Judas era un idólatra y Judas era un individuo que tenía el carácter de Satanás. Por eso dice en Juan 13 que el diablo se le metió en el corazón de Judas cuando iba a entregar a Jesús. Es decir, al igual que Dan no está porque tiene los rasgos característicos de la serpiente, Judas tampoco está su nombre en los fundamentos. Ahora, mencionamos Apocalipsis 22:14. Bienaventurados los que guardan sus mandamientos. Otras versiones dicen, bienaventurados los que lavan sus vestiduras. La pregunta clave es, ¿cuál es la traducción correcta? ¿Bienaventurados los que lavan sus vestiduras o bienaventurados los que guardan sus mandamientos? En realidad, no importa cuál traducción le demos. ¿Y saben por qué? Porque en otros versículos de Apocalipsis se presentan los dos conceptos. Les voy a mencionar algunos. Apocalipsis 7 y el versículo 14. Habla de una gran muchedumbre que nadie puede contar. De toda nación, tribu, lengua y pueblo. Y dice que estos individuos han lavado sus ¿qué? Han lavado sus ropas y las han blanqueado ¿qué? Y las han blanqueado en la sangre del Cordero. Fíjense que ahí tenemos claramente la idea de que los que se van a salvar al fin, de toda nación, tribu, lengua y pueblo, habrán lavado sus ropas en la sangre del Cordero. Pero en la Biblia también, en Apocalipsis, tenemos también la idea de que aquellos que lavan sus vestiduras guardan los mandamientos de Dios. Es decir, los que lavan sus vestiduras no son desobedientes como los que están fuera de la ciudad, sino que son obedientes a los mandamientos de Dios. Por ejemplo, Apocalipsis 12 y el versículo 17 habla de esta generación final. Dice, entonces el dragón fue airado contra la mujer y se fue a hacer guerra contra el remanente de la simiente de ella, los cuales ¿qué? Guardan los mandamientos de Dios y tienen el testimonio de Jesucristo. Y Apocalipsis 14:12, también hablando de los que van a vivir en el tiempo del fin, dice, aquí está la paciencia de los santos. Aquí están los que ¿qué? Los que guardan los mandamientos de Dios y la fe de Jesús. Es decir, no importa si Apocalipsis 22:14 se traduce bienaventurados los que lavan sus vestiduras o bienaventurados los que guardan los mandamientos, porque en otros textos de Apocalipsis se usan ambas expresiones.
que indican que los que van a vivir en el tiempo del fin habrán lavado sus vestiduras, que representa el carácter, y observarán los santos mandamientos de Dios. Noten Apocalipsis el capítulo 22 y el versículo 11. Está hablando de cuando se cierra la puerta de la gracia, se cierra la puerta de la oportunidad. Y es interesante notar cómo se describe el momento cuando se va a dividir a toda la raza humana. Dice en el versículo 11, el que es injusto, sea injusto todavía. Dicho sea de paso, en el idioma griego, si uno lo lee en el idioma original, va a encontrar que en realidad no dice el que es injusto, sea injusto todavía, sino el que es injusto, actúe todavía injustamente. Es decir, tiene que ver con las acciones. El que es inmundo, continúe ensuciándose. El que es justo, continúe actuando justamente. Y el que es santo, continúe actuando con santidad. Es decir, va a haber dos grupos: los inmundos y los santos. Los injustos y los justos. Los limpios y los santos entrarán por las puertas de la ciudad, mientras que los que son inmundos e impíos estarán fuera de la santa ciudad, porque no habrán lavado sus ropas en la sangre del Cordero y pisotearán los santos mandamientos de Dios. Note lo que dice el Salmo 15. Es un salmo interesantísimo este. Salmo 15 está hablando de aquellos que van a subir al santo monte de Dios, el monte de Sión, a donde están los 144,000. Note lo que dice el Salmo 15. No es un salmo tan largo, podemos leerlo todo. Dice: Jehová, ¿quién habitará en tu tabernáculo? Fíjense que los 144,000 son los únicos que entran al templo, según dice Apocalipsis. Jehová, ¿quién habitará en tu tabernáculo? ¿Quién morará en tu monte santo? Noten la respuesta. ¿Quién va a estar en el monte Sión? ¿Quién va a estar en el templo? El que anda en integridad y hace justicia, y habla verdad en su corazón. El que no calumnia con su lengua, ni hace mal a su prójimo, ni admite reproche alguno contra su vecino. Aquel a cuyos ojos el vil es menospreciado, pero honra a los que temen a Jehová. El que aún jurando en daño suyo, no por eso cambia. Quien su dinero no dio a usura, ni contra el inocente admitió cohecho. El que hace estas cosas no resbalará jamás. ¿Recuerdan en Apocalipsis 6:17 cuando Jesús venga? Dice: ¿quién podrá mantenerse en pie? Aquí habla de los que van a subir al monte Sión, donde están los 144,000. Los que van a entrar al tabernáculo o al templo de Dios. Y se dan todas las características de cómo van a ser. Y termina diciendo: el que hace estas cosas no resbalará jamás. Es decir, se van a mantener ¿qué? Se van a mantener firmes en pie. Porque habrán vencido. Y su carácter reflejará el carácter de uno de los hijos de Jacob, que vencieron los defectos de su carácter. Es decir, no son judíos literales, no son descendientes literalmente de Gad y de Isaacar y de José. Es decir, no tienen la sangre necesariamente de ninguno de esos, pero espiritualmente son israelitas porque tienen el mismo carácter y la misma victoria que tuvieron los hijos de Jacob. Es decir, son israelitas que son israelitas espirituales. Y van a estar vivos cuando Jesús venga. Van a pasar por la tribulación final, lo cual significa que no pueden ser los 12 hijos de Jacob literales, porque esos murieron hace mucho tiempo. Tiene que ser que en los últimos días va a haber gente con los mismos rasgos de carácter, que aunque fueron depravados en su vida, por la gracia de Cristo vencieron el mal y entrarán por las puertas en la ciudad. Ahora, es interesante